necesita casi tanto la fuerza como la resistencia. Con lo cual, a lo mejor el Sí, sí. entrenamiento concurrente, es decir, el entrenamiento de ambas modalidades, así como en otros deportes como el triatlón o como la carrera a pie o el atletismo, sí que tenemos unas pautas un poco más claras sobre qué hacer y qué no hacer para no entorpecer una cosa con la otra, que no interfieran. ¿Cómo lo hacemos en el caso de la montaña? Cuando realmente a lo mejor sí que nos interesa en muchos momentos simular situaciones donde se trabajan ambas a la vez, por si a lo mejor eso se parece más a lo que luego va a pasar en la montaña, ¿no? ¿Cómo Claro, hacéis esto? sí, claro, por supuesto. Yo creo que son dos capacidades capitales, ¿no? Al mismo nivel de importancia, muy probablemente en estas pruebas de montaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener claro que la demanda cardiovascular, lo tenemos estudiado en ultrarresistencia, eh, no es muy exigente a nivel bueno, pues de datos, ¿no? Se ha estudiado, por ejemplo, el ganador del Frecuencia Ultra Trail del Mont Blanc, cardíaca, de claro, intensidad a nivel metabólica, ¿no? A nivel eso me fisiológico. refiero. El ganador del Ultra Trail del Mont Blanc está corriendo a unos 8 kilómetros de media, ¿vale? Está tardando unas 21 a 22 horas, son 160 kilómetros con 10.000 metros positivos y 10.000 negativos. Entonces, esto nos da una pista de que quizás el tema de si tenemos que jugarnos un determinado tiempo, porque no tenemos un tiempo infinito para los entrenamientos, muy probablemente me jugaré más parte de los entrenamientos a nivel de fuerza, porque es lo que me va a permitir terminar la carrera. Hay muchas posibilidades de que si no llevo un buen entrenamiento de fuerza, aunque lleve un buen entrenamiento cardiovascular, de que tenga que abandonar, porque estamos hablando de que la fibra muscular, durante tantas horas actuando, al final, si no es preparada, nos van a entrar calambres, va a haber problemas. Además, si a eso le sumamos bueno, otros factores, inexperiencia, nutrición inadecuada, etcétera, pues tenemos el cóctel. Yo Sí, eso por personalmente, supuesto. de experiencia con gente, claro, he tenido mejores resultados haciendo un muy buen trabajo de fuerza y centrando el plan de entrenamiento en no grandes volúmenes, pero sí en un trabajo concienzudo de crear una muy buena base, una buena coraza que aguante. Entonces, yendo a tu Quizá pregunta, podríamos decir, ¿cómo? Miguel, Sí, que el objetivo para configurar estas sesiones sería, como tú lo has dicho muy bien, especialmente en pruebas de interresistencia, como no siempre vamos a tener, ni aunque lo tuviéramos, generar tan sí, próxima o tan cercana a lo que sería la prueba específica en pruebas que nos duran 15 o 20 horas, que sería inviable. Tenemos que generar situaciones de entrenamiento donde se asemejen, en cierta manera, a esas situaciones limitantes de la prueba, pero obviamente en un tiempo que sea un claro. tiempo que sea manejable para mi entrenamiento en cuanto a mi disponibilidad y también que sea manejable en cuanto a que luego pueda dar una continuidad a eso de que al día siguiente o 2 días después pueda volver a entrenar. Entonces, tenemos que entrenar, que generar una situación de entrenamiento que suponga la suficiente fatiga a nivel muscular, que es el limitante principal que vamos a tener en esas pruebas. Bueno, también está el Sí, psicológico, que eso se entrena sí, también sí, en otras determinadas situaciones, y también el de la alimentación, pero en cuanto a ese de la fuerza tenemos que generar situaciones en las que ya pues partamos de un hándicap o de una dificultad y lleguemos a una situación en mucho menos tiempo, a una situación similar a la que nos vamos a encontrar en carrera. Entonces, ¿cómo logramos sí. eso? ¿Hacemos prefatigas? ¿Le cansamos a esa persona haciendo fuerza antes de una determinada manera? ¿O es después? ¿O es a la vez? ¿Cómo lo gestionáis? Sí. Bueno, a mí lo mejor resultado me da es ¿no? Cambiar un poco las cosas. Es decir, hay veces que priorizo y hacemos el trabajo de fuerza antes para que luego la persona ya le mandamos la tirada cardiovascular justo a continuación, si puede hacerlo justo después. Y bueno, pues claro, la fibra muscular no va a estar tan fresca, ya sea corriendo por un parque, por el Retiro, perdón, por el Retiro, por la Casa de Campo, por Valdelatas o por la Sierra de Guadarrama, que si no hubiera hecho ese trabajo de fuerza previo, pero también me interesa porque tenemos que entrenar la musculatura en fatiga. Entonces, por eso, ahí me interesa mucho. Luego, la fuerza también es algo que a mí me gusta entrenar fresco, ¿no? Para poder dar calidad. Entonces,
pocas veces haremos un trabajo de resistencia y luego meteremos el de fuerza, al menos en este deporte, ¿vale? Y por lo que he visto en otros, en los cuales es interesante mantener el rendimiento a nivel neuromuscular para volcarse, ¿no?, con el trabajo de fuerza al máximo, pues es igual. Entonces, pocas veces hago antes el cardio que la fuerza, por decirlo así. Sí, en este caso yo estoy de acuerdo. No es lo mismo que para probar pruebas, por ejemplo, de atletismo o de ruta, Claro, donde hay entrenamientos específicos que sí o sí no pueden estar impedidos claro, por una fatiga previa o por un daño muscular previo o por una depleción del glucógeno previa, por otro entrenamiento anterior. claro, En cambio, en el caso de la montaña es que es evidente, no vamos a tener claro. normalmente situaciones en las que requiramos unas altas intensidades metabólicas de trabajar cercano a nuestro consumo de oxígeno máximo, pero, o al menos no durante mucho tiempo, pero sí que vamos a tener situaciones reales donde el limitante lo tenga a nivel más muscular, como hemos dicho antes, más que no es únicamente a nivel de pulsaciones o de sentir que nos Claro. falta el aire, sino, bueno, salvo por el tema de la altitud, que ese es otro asunto, Sí, ¿no? El es tema otro rollo. de estar con una baja presión de oxígeno. Pero a lo que voy es que se van a encontrar con que ese limitante lo van a tener pues a nivel de la musculatura, ¿no? Entonces, sí que tendría mucho más sentido en este caso asegurarnos que ha habido un trabajo de fuerza de calidad porque se hace fresco y que además ha generado un desgaste o un pequeño daño muscular que genera una situación de cierta similitud a lo que se pueden encontrar luego muscularmente esas personas No, en la vale, prueba, que requiera de unos reclutamientos de fibras diferentes, más cercanos también a los que se van a encontrar, o en situaciones, pues en definitiva, vale, más reales, ¿no? Y luego, como tú comentabas también, quizá eso en etapas más cercanas a la competición a lo mejor, pero no sé si en claro. etapas un poco más de preparación lo planteáis de otra manera, a lo mejor con ese trabajo integrado que comentabas tú o mixto, de meter Sí, circuitos de alguna manera donde sí, se hagan ambas cosas a la vez. sí, 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 sí. De hecho, jugamos mucho también con los calentamientos, sin que se dé cuenta la persona, pues está haciendo además un desnivel, ¿vale? Está Ujú. subiendo temperatura y a lo mejor le tenemos, no sé, pues media hora haciendo gradas, media hora haciendo cajón en casa, o media hora haciendo un trote, ¿no? Para coger temperatura y luego ya el trabajo de fuerza.